Una, dos, tres. En este episodio hablaremos de qué invertir en estos tiempos y el día de hoy tenemos una mesa pues bastante controversial porque nos acompaña Juan Villarreal, experto en acciones. Bienvenido, Juan. Gracias, mucho gusto a todos. Oscar Chang, experto en deuda. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Y Gerardo Bojardo, experto en divisas. Igualmente, bienvenidos. muchas gracias. Bienvenidos todos. Y pues bueno, como verán, pues tenemos un mix de cada uno experto en diferente tema. Y la idea hoy es hablar pues de qué invertir en esos tiempos. En esos tiempos que estamos viviendo, obviamente, bastantes retos dentro de la economía, lo que hemos platicado de las tasas de interés, lo que hemos platicado Inflación. de la inflación, guerra, pospandemia. La pregunta hoy es, imagínate que tuvieras un portafolio, ¿cómo haces el cambio hacia si deuda, equity, qué te gusta, qué no te gusta? Y pues para eso le abro el micrófono a Oscar, a ver cómo ves la parte de deuda. Gracias, Félix. Digo, podemos empezar con deuda, pero yo creo que estamos en un momento donde hay oportunidad para invertir en todo tipo de instrumentos de inversión. O sea, todo va a depender de la diversificación, de cómo quieras diversificar tu inversión o tu portafolio y el horizonte de inversión, o sea, el plazo al que quieras invertir tus recursos. Si empezamos por el corto plazo, pues obviamente nos tenemos que enfocar en la deuda, porque hoy en día los instrumentos de deuda o los instrumentos de renta fija, pues obviamente tienen tasas muy atractivas, donde están por encima del 8%, algunas de ellas, algunos fondos de inversión por encima del 7%, o sea, actualizándose también semana tras semana, día tras día, donde vamos a encontrar grandes oportunidades. Todo depende mucho del horizonte o el plazo al que lo queremos invertir. Obviamente el tema de la inflación es clave, aunque lo hemos escuchado día tras día. Es importante porque hoy en día pues lo que buscas es ganar a la inflación. O sea, buscas tener un rendimiento que esté por encima de la inflación y muchos instrumentos de deuda hoy en día te los pueden dar. Sí quisiera explicar para la gente que nos escucha, cuando hablamos de deuda, hablamos de cuando, por ejemplo, una empresa, llámese por ejemplo Cemex, emite un papel para poder hacer un proyecto, se le llama deuda porque está en la parte del pasivo, obviamente. Y lo que tratamos de hablar cuando decimos deuda es lo que tiene menor riesgo, a diferencia, por ejemplo, que puede ser un alternativo o que puede ser acciones o algún criptomoneda o algo, ¿no? O sea, es lo que tiene menor riesgo y ahorita realmente está pagando bastante bien. Ojo ahí también, o sea, hay que notar la diferencia. Sí tiene menor riesgo, pero dependiendo de qué tipo de deuda. Vamos a verlo de esta manera. Ya sabía que iba a ser controversial aquí. Claro, es que, o sea, a ver, es que hay deuda de high yield, claro. Sí, no es lo mismo. junk a AAA, ¿sabes? No es la misma la deuda de Estados Unidos a la deuda de Grecia o Argentina. Sí, O vamos a agarrar deuda, bueno, ahorita ya Pemex creo que ya la volvieron a bajar a deuda de FEMSA, ¿no? O sea, es diferente. Véanlo por el lado, a ver, para el público menos inexperto, véanlo por el lado. No le vas a prestar dinero a tu tío que no trabaja o a tu tío que tiene ya mucho tiempo trabajando y ahorros, ¿no? Es muy diferente el perfil de a quién le voy a confiar más, que me vaya a pagar de regreso. Claro, ¿no? O sea, esa seguridad que te van a regresar el dinero, o sea, se llama el riesgo crediticio no es lo mismo tú poner dinero no sé, en Cemex, que sabes que a lo mejor es una empresa que, aunque a lo mejor puede llegar a tener problemas de efectivo o, no sé, de crecimiento y demás, de deuda, a lo mejor prestarle a una empresa que sabes que está quebrando totalmente y ya pues, estaba en la última, ¿no? GameStop y todas estas de Baden Body que ha tenido muchos problemas, ¿no? De los meme stocks. Meme stocks. Sí, o sea, digo, pues en general deuda, ¿qué quiere decir? Pues es que tú estás invirtiendo, o bueno, más bien tú le estás prestando, a una empresa o un gobierno. Entonces, si hablamos de deuda del gobierno federal de Estados Unidos o del gobierno de México, quiere decir que tú estás comprando un certificado en el cual el gobierno te está otorgando un rendimiento porque tú le prestes dinero. Entonces, sí, hay una diferencia tremenda bueno, compras deuda, hay una promesa de regresar el principal, el dinero. Exacto. ¿no? Eso es lo principal, ¿no?
te van a regresar el dinero Exacto. con un rendimiento. Exacto. Entonces, por eso se considera un poco más seguro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues de que el gobierno no te pague, pues hay mucha... Es Vaya, difícil. es difícil que el gobierno no te pague. Y por otro lado, si le estás prestando o estás comprando deuda de alguna empresa, como mencionaban, pues depende qué empresa, ¿no? Si tú le estás comprando o, bueno, estás invirtiendo, estás comprando papel de deuda de una empresa bien establecida, pues hay mucha certidumbre de que esa empresa te pague, te dé tus rendimientos que te está prometiendo. Pero si estás invirtiendo en una empresa, Patito S.A., que tiene 5 meses de haberse establecido y que promete las perlas de la Virgen, pues también, claro. y te está prometiendo rendimientos del 30%, pues ahí abre los ojos, ¿verdad? ¿Y para qué va a ser esa Es deuda el también? próximo unicornio, de cuenta, ¿no? Exacto. Pero, Exacto. Oscar, tú que ves la parte de deuda, o sea, la gente hoy por hoy sí está, vaya, ahorrando en CETES, en mesa de dinero, en gubernamental. O sea, sí se ha visto como ese regreso hacia la parte de deuda porque venimos de una generación, creo yo, que nuestros padres, o sea, todo lo invertían en algo seguro que era deuda, ¿no? Que era, todavía recuerdo gente, incluso en bancos y demás, de que yo solamente quiero gubernamental, quiero papel sin riesgo, porque le llamamos papel sin riesgo toda la parte Y los que se aventaban. de gubernamental, claro. Y ahora se abre mucho, y seguramente la gente que nos está escuchando, a pues ya invertir que en acciones, que invertir en alternativos, que invertir en private equity, en venture capital, o sea, muchas cosas Cripto. que en el momento de nuestros papás, güey, o sea, no había esa apertura tan fácil que ahorita con $1,000 puedes comprarte la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Es sofisticado ya el Y mercado. ahorita yo creo que ha habido un regreso porque las tasas están donde están. ¿Tú crees que sí se ha visto ese flight to quality que le llamamos, no? Sí, claro. Yo creo que eso que comentas, Félix, es muy importante en este momento porque yo creo que lo notamos día con día. Obviamente yo lo noto día con día con los clientes buscando rendimientos, como tú lo comentas, que sean garantizados, capital garantizado. De alguna otra forma, si nos enfocamos en la renta fija o en la deuda, que es triple A, pues, hablando de la deuda del gobierno prácticamente, hablando de un CETE, por ejemplo, pues obviamente, digo, es la deuda que actualmente trae rendimientos muy atractivos y a corto plazo, pensando en la incertidumbre de lo que pueda suceder, pues obviamente el cliente busca esa liquidez de corto plazo. O sea, porque muchos clientes, a pesar de no estar a lo mejor enterados de qué pueda suceder con la economía, pues sí quieren tener una garantía de decir, quiero tener mi dinero invertido, quiero aprovechar el momento de ganar intereses. Inclusive si tenían el dinero tal vez trabajando en algún otro proyecto, pues voltean a ver la deuda que está por Claro, que ya niveles está dando casi el 10, Así es, y entonces se vuelve muy atractivo cuando a lo mejor muchos otros negocios Le compiten. le compiten en ese tipo de rendimiento. Pero bueno, y no solamente eso, si volteamos a ver también las inversiones tradicionales, los pagarés tradicionales, un CEDE tradicional, pues también tiene unas tasas muy atractivas en el momento. Entonces, digo, hemos visto realmente ese flight to quality que tú le llamas, esa migración de clientes, obviamente al tema de inversiones tradicionales, inversiones con un rendimiento garantizado, capital garantizado. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que se escucha actualmente en la economía, pues digo, puede causar mucha incertidumbre sobre lo que pueda suceder. Pero me queda claro que todo depende siempre del tipo de inversión y del tipo de horizonte, y el tipo de riesgo también que quiere el cliente. Es que de ahí parte todo. Es que de ahí parte todo. Al final del día, bueno, muy básico es conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, si es la primera vez que vas a invertir, te recomiendo que vayas en algo tradicional, en algo que no tengas tanto miedo y que sea algo más seguro hasta que le vayas agarrando un gusto o empieces a tolerar un poco más de riesgo. Porque es como dices, o sea, y sabiendo, teniendo ya un poquito de esa apertura, vas a ver qué perfil tengo yo, porque es importantísimo saber qué perfil tengo yo, tanto en mi horizonte de quiero lana ya en un año o más a largo plazo, y saber, a ver, quiero tener más dinero con más riesgo, bueno, me meto a productos más que tienen más rendimiento, pero tienen un riesgo por detrás, no todo viene fácil, ¿no? O quiero algo más seguro, entonces me meto a esto. También la edad cuenta mucho, es un diferenciador muy grande. Si tengo 80 años y ya tengo mis ahorros de mi vida, no lo voy a estar metiendo en cripto. Lo voy a meter en un bono
bueno, tradicionalmente, cultura pop, tradicionalmente, finanzas tradicionales, es lo meto en bonos en donde mi capital está seguro y voy recibiendo rendimientos. Claro, si estoy joven, tengo algo de dinero ahorrado, estoy en mis 30, ya tengo algo de lana y me quiero volver loco, pues ahí sí ya estoy viendo China, criptos, spot stocks, o sea, ves algo más alternativo. Un poco más arriesgado. Exacto, arriesgado. Y es justo a lo que vamos, ¿no? Depende mucho de esa clasificación, ese perfil en lo que vas a estar volteando a ver. No todos tenemos el mismo perfil, no todos vamos a invertir en las mismas cosas y no todos tenemos ese aguante, ¿no? Y aquí se puede partir un mundo de decisiones diferentes. Es lo bonito de la bolsa. No, pero al final en mi opinión, qué aburrido que estar todo en deuda, ¿eh? Claro, sí, no. ¿Qué edad tienes? Claro, exacto. Digo, obviamente, yo siempre he visto incluso gente mayor, o sea, incluso he visto gente de 80, 70 años, que si bien no está completamente en bolsa, sí tiene una parte en bolsa. ¿Por qué? Porque 60-40. al final de cuentas, sí que te tienes que conocer, sí que tienes que tener como esa afinidad al riesgo de lo que estás buscando, tu horizonte de inversión, mil cosas, ¿no? Pero siempre tratar de tener algo diversificado, incluso en monedas, en geografía, porque Activos. obviamente al final de cuentas tú tienes dos opciones, ¿no? Ahorita hablamos de toda la parte de deuda y lo que está dejando, pero desde mi punto de vista, que soy a lo mejor un poquito de más de riesgo, para mí son como que productos de ahorro o instrumentos de ahorro a invertir, ¿no? Imagínate tú que compraras una cafetería, ¿no? Sabes perfectamente que la cafetería a lo mejor no te va a dar rendimientos en un año o en 6 meses o en 3 meses. Va a ser de largo plazo, ¿no? Claro. Entonces tienes que tener como todo un portafolio y ver oportunidades de inversión y que tú digas, yo quiero un 40% de invertir y un 60%, llamémoslo seguro, ¿no? A lo mejor con un CETE, con algo así. Entonces ese mix es el que realmente te va a ayudar a que en el largo plazo, si es que tú metes de largo plazo, le ganes a la inflación y le ganes a mil cosas, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas lo que tienes que hacer como un mix. Dile a Warren Buffett, güey, que Warren Buffett obviamente tiene mucho en bolsa. 70-30. Claro. Y en private equity y en el mobiliario hace mil cosas y pues, no es una persona de 20 años. Claro. No, pues pero- es la famosísima frase que pues está de más decirla, pero pues no pongas todos los huevos En la misma canasta. O sea, Diversificar. diversificar. Y hablando de eso, de diversificar, como lo comentas, Félix, pues obviamente hay muchas variables, muchos instrumentos. Hablamos de bolsa ya, hablamos de deuda, pero también hay fondos de cobertura, instrumentos de cobertura que ahorita en este momento Híjole. se vuelven muy, muy atractivos. Y bueno, yo en Pues eso me gustaría ahí preguntar. entras tú, Gerardo, porque Pero lo que, yo, ¿por qué? lo que platicábamos era de siempre que hay un cambio de sexenio, ¿qué pasa con la moneda? ¿Qué pasa con el Incertidumbre. Uf. Sí, Es o lo sea, peor. Es lo peor que le puede pasar ¿cuánto al le queda a mercado. López Obrador? 2 años, ¿no? 2 años. Bueno. Pero sí, digo, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pues vemos que el peso se mantiene fuerte y todo. Pero, pues, Explota. como dices, siempre cuando hay un cambio de sexenio por naturaleza de los mercados, pues hay un tono de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar? ¿Qué políticas va a traer? ¿Qué gabinete va a traer? ¿Cómo le va a caer al mundo? Entonces, por naturaleza, el tipo de cambio se sube. Mucho. Entonces, pues digo, desde mi punto de vista, a lo mejor ahorita son buenos niveles para comprar, Sí. para comprar pesos, ¿no? O sea, Claro, y a lo mejor compras ahorita y no es de que, hijo, te va a dar un rendimiento muy fuerte a lo mejor en 6 meses, un año, a lo mejor no. O sea, esto lo estás viendo a lo mejor justo en el cambio de sexenio, seguramente por ahí un año más. Vamos ya a empezar a dije ver. comprar pesos, era comprar dólares. Comprar dólares, sí. Y a lo mejor en un año más ya vamos a ver que empieza a hacer mucho ruido, que si a lo mejor Morena va a seguir en el poder o vamos a cambiar. Y esa incertidumbre lo que a lo mejor el peso lo puede llevar. Me acuerdo cuando pasó lo de López Obrador, creo que el tipo de cambio se fue en cuánto, en 20... 23. Bueno, cuando... Es 23. que bueno, hay Fue primero varios... Donald hay Trump varios- y luego fue Sí. López Obrador, Él ¿no? fue en Sí, 20, pero creo. con López 22. Obrador no fue tanto...
Fue el pico más alto en la pandemia, 25 y 25. Y estás Cuando hablando, empezó el COVID, y 25. estás hablando que está en 19.50, 19.90. Es que cállate, son 5 Es pesos. que 25, O sea, 70 por ahí fue el pico de cuando empezó la pandemia. Entonces, pues ahorita estamos en la gloria, 19.80, 19.90. Entonces, Pero digo, ¿tú crees que sí lo veamos a 25 o no? No. Yo no lo veo en esos niveles ya, a pero corto plazo. sí creo que pudiera haber picos otra vez, a lo mejor 21, cuando Sí. empiecen otra vez, que pues, candidaturas y, ¿cómo se le llama el proceso de, ¿Electoral? Pues, sí, De elecciones. de elecciones y todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor se empieza a manifestar un poco de incertidumbre ahí y pudiera ser que veamos picos, pero, pues digo, el peso se ha mantenido fuerte. No creo que se vaya otra vez a 25. Yo creo que va a estar estable entre 19.50, 20.50 y ese rango. Pero, pues, es una oportunidad así de Claro. corto plazo. Es como decías Táctica. ahorita. Claro, está Depende táctico. de tu horizonte de Portafolio inversión. Si táctico. tú traes ahí un trade ahí de corto plazo, bueno, compra ahorita y vende el otro año. Un par de Pero meses. pues no se compara para nada con inversiones de otro tipo, como si vas a dejar tu capital en deuda, que pues ahí ya son inversiones más fuertes, o en bolsa. Ahí tienes que empezar a rebalancear tu portafolio, ¿no? No sé cómo lo veas. Así es. Digo, yo creo que a lo mejor hay mucha referencia de cómo comprar euros. También, pues digo, hay todo tipo de Que está instrumentos de baratísimo. Pues inversión. comprar todo. Entonces, Es que está baratísimo el euro, está en 19.60. Ya está pero más yo, barato pero yo que sí el dólar. euro, Digo, yo no creo que vaya a haber vaya, no creo que sea una oportunidad no, tan, hay a tan, corto ¿cómo te plazo. digo? Tan clara como lo puedo ver con el peso. Pero, ¿el euro contra opinión. qué? ¿Contra el dólar o No, contra el euro en peso? general, o sea, Ok. el euro en general. O sea, yo creo que el euro como moneda no lo vamos a ver fuerte seguramente en 2, 3 años, en mi opinión. Y pues bueno, para concluir, o sea, oportunidades de inversión hoy por hoy. Estamos hablando de deuda, muy buena oportunidad, seguramente. Estamos hablando de tasas que el CTA ha estado bastante bien. El peso, buena oportunidad también. Acá no hablamos tanto de bolsa, pero en bolsa, en mi opinión también, yo creo que sí la puedo ver un poco más abajo, pero como dicen, o sea, compras cuando la gente vende y obviamente ahorita sí hay muy buena oportunidad en bolsa, pero con bastante paciencia. Es que el Yo chiste, tendría una Félix, pregunta. Ajá. ¿Crees que son pisos? No, todavía le falta entre un 5 y un 10 más. Y De lo baja. veo, sí, Al y S&P. lo veo exactamente, y lo veo de unos 5 6 meses al año en que se toque piso y se estabilice. ¿Cuántos años duran los periodos de recesión largos? Es que Son 2 años. la otra vez o estaba sea, viendo que, pues ya metiéndote un poquito más al análisis técnico y todo, estamos en la vela más larga de caída de la historia del Es un, S&P. es O un, sea, es un, es un engolf. Es un sí, engolf. ¿Y qué es lo digo, que pasa? para la gente que nos oye, la vela midiendo las gráficas es la caída más grande en la historia del gráfico del Y S&P. le faltan 2 3 más, güey. Y pues digo, ha habido diferentes opiniones, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que ya son pisos, hay quienes dicen que todavía le falta, entonces, pues nadie puede saber. Es que estamos empezando la Pero recesión. sí podemos darnos una idea de que, como decíamos en el episodio anterior, a lo mejor comprar ahorita y luego ir ponderando poco a poco Claro. si va. Y bueno, y para concluir, mi portafolio ideal, o sea, yo, Félix, a lo mejor tendría 50% en acciones y 50% en deuda, seguro. Hoy por hoy, yo a lo mejor pondría 20% en acciones y el 80% en deuda. ¿Tú cómo lo harías, Gerardo? Pues yo creo que pues también un 30, ¿Cuál, tu 70-30, portafolio cómo está? 70-30. 70-30. 70 en renta, perdón, en renta fija o deuda, que es algo más seguro. Y pues meterle ahí un toque de sabor con 30% de tu portafolio que sabes que no te va a afectar tanto. Todavía traes el 70% seguro, pero traes ahí un 30% que lo estás jugando, ¿no? Quiere decir que pues lo estás arriesgando que o lo pierdes o
en cualquier momento va a rebotar y te va a poder a lo mejor dar un rendimiento muy bueno. No sé cómo lo veas tú. Y tú, Oscar, ¿cómo conformarías un portafolio ahorita? Digo, pensando que la bolsa sí puede llegar a bajar, pero ¿qué tal si se regresa? Claro, digo, yo también pensaría sobre un 80% en deuda, pero agregaría el tema de cobertura, 10% de cobertura y 10% en bolsa. ¿Cobertura te refieres Comprar dólares. comprar dólares? Así es. Yo, la verdad, tendría 30% en fixed income, que es en la deuda, 30% corto y lo demás en cash para aprovechar esas oportunidades de compra. 30, 30, 40 en cash. O sea, al final del día el cash, en estos tiempos cash is king, ¿no? Y hay Sí, muchas también es plataformas de importante inversión. mencionar que es importante traer la liquidez. Exacto. Ya, perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos Gracias. y pues ustedes que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio.